Bueno, hacemos una oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en aquellos lugares donde todavía la iglesia celebra con su cuidado de liturgia y todo, la Nochebuena, se escucha cantar o se lee el siguiente texto llamado Las Calendas de Navidad. El texto dice así: en el año 5199 de la creación del mundo, cuando al principio creó Dios cielo y tierra, en el año 2957 del diluvio, en el 2015 del nacimiento de Abraham, en el 1510 de Moisés y de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en el año 1031 de la unción del rey David, en la semana 65 de la profecía de Daniel, en la Olimpíada 194, en el año 752 de la fundación de Roma, en el 42 del imperio de Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar al mundo con su misericordioso advenimiento, concebido por el Espíritu Santo, y pasados 9 meses después de su concepción, y acá dice la liturgia que se arrodillan todos mientras el sacerdote o el diácono eleva la voz, dice, canta, nació hecho hombre de la Virgen María en Belén de Judá. La natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne. Hasta acá entonces el texto de las calendas de Navidad, muy parecido al texto que algunos de nosotros seguramente hemos escuchado cantar en momentos de la Semana Santa, ¿no? Pero además de analizar bajo esta perspectiva histórica, también uno debería tener en cuenta qué hechos pasados sucedieron al momento de analizar en qué momento fue el que nuestro Señor Dios unitrinos decidió para encarnarse. Por eso vamos a ver ahora un poco, en un resumen, no creo que esto dure poco más de una hora, cómo era el mundo greco-romano al momento de la venida de Cristo. Y vamos a hacerlo a partir de una visión apologética, para ver por qué eligió ese pueblo y por qué eligió esa época y no otra. ¿Cómo estaban las cosas al momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y es aquí entonces, como decíamos un poco más arriba, un poco antes, donde podría centrarse en nosotros la visión o la lupa. Hay que situarse en el siglo primero. Siglo primero nos encontramos justamente, digamos, en el año cero. ¿Y dónde? Sino en Belén de Judea, la casa de pan, una pequeña aldea de esa provincia romana, incluso ya helenizada, la Judea, a raíz de las conquistas anteriores de Alejandro Magno. Toda la zona de nuestro Señor Jesucristo había sido previamente colonizada por el gran Alejandro Magno. Este Alejandro que había sido, ¿se acuerdan ustedes?, discípulo del ni más ni menos que de Aristóteles, hijo de Filipo el Grande de Macedonia. Nos encontramos en una región judía, con una mínima influencia griega, pero al momento dominada entonces por los romanos. Voy a pasar ahora, intentar pasar a una diapositiva, a ver si esto funciona bien, según la prueba que hicimos. Vamos a ver. Bien. ¿Llegan a ver ahora lo que estoy pasando? ¿Sí? No. Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Se ve? Ahí está bien. Perfecto. Sí, Sí, sí. Ahí perfecto. está. Bien, Ahora sí. bárbaro. Bueno, yo voy a seguir hablando y probablemente vaya pasando unas diapositivas y después me vaya volviendo de vuelta a mi aburrida cara. Bien, la pregunta es ¿por qué Dios habrá elegido encarnarse no solamente en este periodo histórico, en este preciso lugar, y por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no en Egipto durante el tiempo del exilio? ¿O por qué eligió puntualmente al pueblo hebreo y no al azteca o al chino o al guaraní? La respuesta final no la sabemos por completo, pero podemos nosotros deducir algunas razones de conveniencia de la encarnación una vez que sucedió. Un autor protestante llamado Ulrich Mann, autor protestante, un alemán, plantea que, acá dice una macana seguramente, dejar de compartir, ahí está.
Ahí estamos. Ulrich Ma plantea en un libro llamado Prólogo de la Salvación que si bien Dios se manifestó expresamente al pueblo de Israel, no dejó de hacerlo como en cuentagotas al resto de la humanidad. Es decir, a los judíos se les reveló de manera directa, sobrenatural. Él habla de una cascada directa, como pura, de agua pura, de modo límpido. Aunque este, gradualmente según los tiempos. No es lo mismo la revelación inicial que la revelación previa inmediatamente antes de nuestro Señor o ya de entrada con nuestro Señor Jesucristo. Una revelación explícita y unilateral de parte de Dios. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, dice Dios mismo en el Levítico capítulo 26. Y así, por ejemplo, Dios se presentó a Moisés. Vamos a recordar seguramente el momento de la zarza, ¿no? De la zarza ardiente. Conocemos el momento perdón, vamos a ver acá, yo soy el que soy. Si así, por ejemplo, entonces nosotros quisiésemos ver cuál es el nombre propio de Dios nuestro Señor, tenemos que ir a la revelación de la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Le he entregado las tablas de la ley, el pueblo elegido tuvo entonces a partir del momento un rol determinado. Fue justamente eso, elegido, para llevar adelante el plan de Dios. Y aunque de parte sabemos de Dios las promesas son irrevocables, no vuelve para atrás Dios, de parte de los hombres no. Nosotros podemos traicionarlo una y mil veces. Y este fue el caso del pueblo de Israel, que cumpliendo las profecías terminaron por matar al Señor de la vida, como señala el ya citado apóstol San Juan, ¿no? En su primer capítulo dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Por eso, lo que estamos viendo en la pantalla, no voy a poder ir y volver tanto porque si no se me va a complicar, perdónenme. Lo que estamos viendo en la pantalla es justamente una imagen famosísima con la que en la Edad Media se representaba puntualmente al antiguo pueblo de Israel, ¿no? La alegoría de la sinagoga, cegada por el demonio, bajo forma de serpiente muchas veces, y la alegoría de la iglesia, de la iglesia como una mujer triunfante. Son simbolismos medievales que se encuentran en muchas iglesias. Catedral de Reims en Francia, de Notre Dame en París. Esta parte ha quedado en pie, todavía no se ha quemado, gracias a Dios. Es como la ceguera espiritual, ¿no? De un corazón endurecido. Y esto también lo vemos incluso en los Hechos de los Apóstoles. Al final de los Hechos de los Apóstoles se lee lo que pasó con San Pablo, mientras les predicaba ni más ni menos que en Roma, en lo que se llamaba por entonces la Babilonia. Acuérdense que San Pedro en sus cartas llama a Roma Babilonia. A los que están en Babilonia son los que están en Roma. San Pablo está predicando también en Roma, de hecho va a morir ahí, va a ser martirizado, y se lee lo siguiente en los Hechos. Pablo habló a los judíos, que Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Pablo habló a los judíos durante todo el día sobre el reino de Dios, dándoles toda clase de testimonio y tratando de persuadirlos para que creyeran en Cristo a partir de la ley de Moisés y los profetas. Unos se convencían con sus palabras, pero otros se resistían a creer. ¿Mm? Y entonces San Pablo va a decir lo siguiente, mm, el corazón de este pueblo se ha endurecido. Y entonces va a decir esta famosa frase, la salvación de Dios ahora va a ser anunciada a los paganos. Ellos sí que la escucharán. Nos encontramos ante esto, esa salvación de Dios, a partir de ahora ya no va a dejar de estar simplemente con el pueblo elegido, con la nación de Israel, el pueblo que Dios eligió como su heredad, como leemos en las Sagradas Escrituras, y se va a hacer bien patente esto de nuestro Señor Jesucristo en el mandato misionero, que se encuentra en Marcos 16, ir por todo el mundo, proclamad el Evangelio a toda la creación, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Bueno, entonces la pregunta está, ¿cómo era el tiempo en que nuestro Señor se encarna y que después los discípulos van a comenzar a predicar? ¿Y de qué cosas se van a servir los primeros cristianos para predicar al Dios venido desde el cielo? Bien, nos encontramos entonces ya en el gran Imperio Romano. Imperio Romano, quizás el aparato gubernamental más importante de toda la historia. Todavía sigue siendo ejemplo cuando se estudia o se estudiaba en las universidades la carrera de abogacía, de leyes.
había una materia, o hay una materia que es derecho romano. Hoy por hoy en muchas universidades, incluso las mejores, lamentablemente se ha dejado de dar o se ha hecho como optativa, ¿no? El derecho romano. Fue este el imperio en el que nuestro Señor se encarnó, ¿no? La serie de sangrientas luchas internas o externas que llevaban muchísimos años, incluso una guerra civil va a terminar, conocemos más o menos la historia, una vez la hemos estudiado en el colegio o en la universidad, con el famoso asesinato de... Perfecto, bueno, gracias. Con que uno entienda es suficiente, gracias. Y ese me aburro. Bueno, eh, Perfecto, padre. bárbaro. Bueno, ese triunvirato, esos tres personajes, ¿no? Van a pasar a ser después, después de un intento fallido de Lépido, va a querer aumentar el poder, una diarquía, donde van a gobernar nada más que Marco Antonio y Octavio. Pero poco tiempo después, ya en el 32 a.C., 32 a.C., en la famosa batalla de Actium, librada en las aguas de la batalla de Lepanto, justamente esas mismas aguas, Octavio va a lograr una victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, la famosa Cleopatra, ¿no? Seguramente alguna vez la hemos escuchado, ¿no? Acá tenemos una imagen de la gran Cleopatra, ¿m? Para constituirse como dueño y señor del Imperio Romano. Con el tiempo y también con la paciencia y con la prudencia del joven Octavio Augusto, Roma va a comenzar a dominar las poblaciones limítrofes y va a pacificar a las naciones más revoltosas, ¿m? Los partos, por ejemplo, los actuales iraníes, ¿no? Los germanos, ni más ni menos que los germanos, hoy por hoy los alemanes, ¿no? Bueno, finalmente casi todos los territorios se van a organizar pacíficamente, respetando siempre, esto es importante en Roma, ¿no? La diversidad de culturas y la diversidad de religiones existentes. Esto es muy importante. Roma era bastante, como diríamos hoy, entre comillas, ¿no? Pluralista, digamos, tolerante. Sabía que había un punto en el que no tenía que meterse, que era justamente la religión. Cada cual podía cumplir o llevar, digamos, ejercer el culto de su religión, no le importaba demasiado a Roma cuál fuese, siempre y cuando, y esto es recontra importante para lo que va a pasar con los primeros mártires, es siempre y cuando no dijese algo que fuese inconveniente, que iba a ser inconveniente. ¿Cuál era qué era ese algo? Que alguien dijese que el resto de los cultos eran falsos y que solamente el suyo era verdadero. ¿Mm? Es decir, justamente por esto los primeros cristianos van a ser tildados, aunque nos parezca raro, del delito de ateísmo. ¿Cómo de ateísmo? Es como ateísmo. Si creen en Dios, sí, 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 pero no respetaban el resto de los dioses. Entonces, no eran capaces de decir, bueno, sí, vos tenés tu Dios, yo tengo el mío, tu verdad, su verdad. Es decir, por ser antirrelativistas, van a ser condenados, ni más ni menos. Bien, entonces, nos encontramos con el gran César Augusto. Y César Augusto va a lograr algo que es casi único durante la época del imperio, que va a lograr lo que se conoce como, en la historia de Roma, como la Pax Augustea, o la Pax Romana, la paz del imperio. Por medio de esta frase, la Pax Romana se significaba por una antigua tradición que venía ya de la época de la monarquía romana, que era el momento en que todo el imperio se encontraba en paz, ¿no? Ya desde la época de los monarcas se había erigido un templo dedicado a un dios, el dios Jano, que entre otras atribuciones señalaba los tiempos de guerra y tiempos de paz. Dios Jano tenía dos caras, como vemos acá nosotros en la imagen. Del templo de Dios Jano estaba abierto cuando había guerra. ¿Y cuando había guerra dónde? Y cuando había guerra en algún rincón del imperio romano. Y en Roma, como en todos los imperios, siempre había guerra. De hecho, el gran historiador de Roma, Tito Livio, narra en su historia de Roma que solamente en dos momentos se había cerrado ese templo hasta el tiempo de Augusto. Los grandes poetas Horacio y Virgilio también hablan de la clausura del templo de Jano después de la batalla de Actium, al instaurarse justamente la paz de Augusto, la Pax Augustea. Por eso es que la clausura de sus puertas, como va a suceder en tiempos de Octavio Augusto, señalaba para todos los romanos, o todos los que vivían en el Imperio Romano,
el inicio al menos de un momento difícil, una era, perdón, difícil, distinto, pacífica, una era pacífica. Bien, nos encontramos en el año primero, entonces de nuestra era, el templo de Jano está cerrado en Roma, pero, en algún lugar del imperio, en la lejana provincia de Judea, algo está por pasar. ¿Mm? Está por nacer un niño que, entre comillas, irónicamente lo digo, casualmente, va a ser llamado el príncipe de la paz. ¿Mm? Como decíamos, todo periodo pacífico, como siempre sucede en los imperios, trae una prosperidad, un florecimiento del comercio, de las industrias, ¿no? Del arte. Tan es así que existía por entonces, en tiempos de Augusto, un superávit en la economía imperial. Y es por esto que Octavio Augusto va a mandar realizar un censo. Acá ya entramos un poco mejor ya en lo que quizás conocemos por la Biblia. Va a mandar hacer un censo general en todo el imperio. ¿Para qué? Y porque él quería analizar las políticas a seguir. Bueno, a ver, estamos en paz, aprovechemos ahora, ¿no? Y fue justamente por este censo que San José y la Virgen Santísima van a tener que trasladarse ¿m? Desde Nazaret, al norte de la provincia de Judea, a Belén, ni más ni menos que 170 kilómetros, más o menos. Y era este ¿por qué? Porque era este el domicilio, o al menos la sede del domicilio de la familia paterna. No olvidemos que el rey David ¿m? Era considerado de Belén y tanto San José como la Virgen Santísima eran descendientes del rey David. Y es por eso que mm, con cansancio seguramente deben hacer, incluso con la Virgen Santísima embarazada, todo ese camino del norte a sur para llegar a Belén. El censo va a determinar, entre otras cosas, la cantidad de pobres que existían en el imperio. Escuchen bien estos datos que son interesantes en la historia de Roma, ¿no? Al punto tal que el emperador va a decidir, el gran Octavio, probablemente el mejor emperador que tuvo Roma, va a decidir regalar un denario de oro a cada indigente, a raíz de la gran abundancia en la que vivía por entonces el imperio. El buen gobierno de Augusto, la consolidación de Roma con sus caminos, ¿no? Su orden, su lengua común. Y uno me va a decir, bueno, ¿y cuál era la lengua común del Imperio Romano? ¿El latín? No, no era el latín. ¿Y cómo no era el latín? ¿Por qué? No, era el griego llamado koiné, es decir, el griego común. Vamos a ver si después decimos algo de este tema. Va a hacer que el cristianismo primitivo se disemine como un reguero de pólvora después de la ascensión de Cristo a los cielos. Me explico, ¿por qué? No me puedo detener mucho acá, sería un poco largo y es un tema que a mí me apasiona mucho, pero ¿por qué los discípulos de nuestro Señor, por qué los primeros apóstoles, por qué los evangelistas van a escribir en griego y no en arameo, como era la lengua, digamos, local, o en latín? Porque se encontraba la lengua griega koiné, una lengua franca, era un griego sencillo, como si fuera, como si dijésemos el inglés que habla un extranjero, digamos, ¿no? Se encontraba tan diseminada esa lengua por todo lo que era el Imperio Romano a raíz de las conquistas que antiguamente había hecho Alejandro Magno. 3 siglos antes, Alejandro había dominado todas estas zonas. Por eso es que la lengua franca, la lengua común, era este griego koiné. Y es por esto que los evangelios van a ser escritos en griego y no en latín o en arameo, porque la idea era que se divulgasen lo más posible. Bien, pero volveremos seguramente a ese tema. ¿Cómo fue el imperio que permitió la evangelización? Los factores que permitían la primera evangelización del mundo fueron varios. En primer lugar, la unidad, digamos, material, ¿no? Fue realmente providencial que el imperio estuviese unificado materialmente en un mundo civilizado y pacificado. Es un factor importantísimo para la obra misional. Cuando un país está en guerra, difícilmente se puede misionar. Y gracias a la unidad de la cultura, del derecho y de esta lengua que recién hablábamos, que se encarnaban en esto que llamamos la Pax Romana, la paz romana. Fue gracias a todo esto que los predicadores van a poder trasladarse y comunicarse de un lugar a otro, de una región a otra del imperio con muchísima, pero muchísima fluidez y con mucha rapidez. Además, la cultura material había llegado a una altura casi inigualada. Las industrias
florecían en la metrópoli, en las diversas provincias. El comercio romano se veía siempre favorecido por las nuevas conquistas, se controlaban las principales rutas marítimas, se exportaban los excedentes, el vino, el aceite, el azufre, la miel, el azafrán, cerámicas, paños, y se importaban productos de todo tipo, de los lugares donde, digamos, no existían llevar uno de un lado para otro. Trigo, vidrio, papiros, marfil, animales salvajes, caballos, madera, esclavos. Recordemos que todavía no había aprendido el mundo cristiano con el tema de la esclavitud. Había una red completa, completísima de muchísimas vías imperiales, de carreteras, acueductos. Tal es así que todo el mar Mediterráneo tenía un nombre, ¿no? El mar nuestro, así como decimos en italiano, o sea, dicen la cosa nostra, ¿no? ¿No? El mare nostrum era el mar nuestro, el mar del imperio, o sea, no de cualquiera, ¿no? En la época de Augusto, entonces, se va a alcanzar el punto culminante también del arte arquitectónico, ¿no? Se van a construir muchísimos templos, anfiteatros, circos, arcos del triunfo, acueductos, los baños públicos, termas, una gran unidad y una gran riqueza material. Pero también había una cierta unidad espiritual. Y acá vamos a lo que decíamos antes. A la unificación material había que agregarle también una más importante todavía, que es saber la unidad de la cultura, que es, va a ser el resultado más tangible de lo que conocemos como el helenismo. Porque si un pueblo no tiene una cultura en común, por más que uno tenga la materia en común, si la forma, digamos lo espiritual, para decirlo de modo análogo, no es común y difícilmente puedan estar unidos. Hace falta que un pueblo tenga una, una espiritualidad común. No me refiero acá al cristianismo, ¿no? Sino en general. Bien. Llegando a un alto grado de universalización de la cultura, Roma, en cuanto tal, había casi tomado lo mejor de la literatura clásica. El arte y la arquitectura griega, el conocimiento de la filosofía, gracias a los antiguos griegos, y al imperio helenístico de Alejandro Magno, había llegado hasta Roma con una enorme facilidad. Y otro factor no menos importante va a ser la unificación del derecho por parte de Roma, que hacía de la ley algo universal y vigente. ¿Mm? Y para todos los ciudadanos del imperio se respetaba el derecho. ¿Mm? En las letras van a brillar historiadores como Salustio, Tito Livio. En filosofía tenemos a un Cicerón, en la poesía Virgilio, Horacio, Lucrecio, bueno, muchísimos más. Y respecto de la lengua va a ser justamente esto que decíamos del griego koiné. Vamos a ver si acá, aquí estamos. Acá está justamente el principio de lo que les decía antes del Evangelio de San Juan. En arge, en hologos, kai hologos en prostonceon, kai theos en hologos. Así comienza el Evangelio de San Juan. En arge, en el principio, era el verbo, kai y el verbo, hologos, en prostonceon, y estaba junto a Dios, estaba con Dios, kai y de vuelta, theos, la teología viene de ahí, en hologos, era el verbo, y Dios era el verbo. La unidad de una lengua, una expresión exterior, eso es la lengua, de esa unidad interior, nuestro verbo mental, va a ser que el imperio se dé cuenta que existía una necesidad para implantar una lengua que se hablase en todos los lugares, ¿no? Y por la mayoría de las personas que quisieran tratar al menos ciertos asuntos generales. Y entonces el emperador Augusto va a adoptar una lengua llamada la lengua koiné, se va a conocer así en la historia, lengua común universal. Era el griego común, ya hablado en todo el Oriente, gracias a las conquistas de Alejandro, que en Occidente va a aprovecharse para unificarse, tanto Oriente como Occidente, con una misma lengua, al punto tal que va a terminar suplantando diversos dialectos como el céltico en las Gales y en Bretaña, el ibero en España, el púnico en África, el tracio en el Danubio. La división no le convencía mucho a Augusto, porque veía la necesidad de tener una lengua única, pero bueno, no quedaba otra opción, era mejor esto como una lengua franca, repito, como el inglés ahora, digamos, ¿no? En cada lugar se seguía, no es que te obligaban a hablar en griego koiné, pero para comunicarse entre extranjeros era el modo normal. Va a ser como el idioma universal del imperio
para las relaciones, digamos, internacionales. Y esto vale decirlo, no se trataba del griego clásico y refinado de un Platón, sino de un griego más bien simplificado, más o menos como el inglés que podemos nosotros, que somos de lengua hispana en su mayoría, podemos hablar cuando hablamos con un extranjero. Un inglés, digamos, básico. Tanto llegó a imponerse esta lengua, y esto es importante, que a veces se deja de lado, que hasta el siglo cuarto después de Cristo, cuarto después, o sea, año 300 más o menos después de Cristo, en la misma Roma, todavía se escuchaba hablar en griego koiné. Por eso, si alguna vez ustedes pudieron ir a o ver un documental o tuvieron la gracia de ir a las catacumbas de Roma, van a ver que en las catacumbas muchísimas lápidas no están escritas en latín, sino en griego. Y uno dice, pero ¿cómo? Si estoy en Roma, ¿qué sentido tiene? Claro, porque era la lengua franca, la lengua, digamos, universal. En medio de Roma encontramos a los mártires del siglo primero, segundo, tercero, con lápidas en griego. Bien, es por esto que vemos a Cicerón, por ejemplo, escribiendo en griego sus memorias, a Marco Aurelio, algunos diálogos, y hasta la misma inscripción del INRI Iesus Nazoraios, que tenemos el famoso INRI en 3 lenguas, escrita en hebreo, por ser el idioma local, el idioma sagrado local, en latín, por ser Palestina una zona de la provincia de Judea, y en griego koiné, por ser la lengua oficial del imperio, al menos para los asuntos internacionales. Si llegan a ver ahí abajo a la izquierda, es parte del INRI, del cartel de la cruz, ¿no? Que se encuentra hoy por hoy todavía en la Basílica Santa Croce en Jerusalén, Santa Cruz en Jerusalén, en Roma. En Roma se encuentra todavía eh, gran parte del cartel del INRI. Y esto mismo va a pasar con los evangelistas, ¿no? Y el resto de los escritores sagrados, para escribir el Nuevo Testamento en griego koiné, no en hebreo ni en latín. ¿Por qué? Porque querían que se divulgase lo más posible, era el modo más rápido, más elemental, ¿no? Y el resto, entonces, los escritores, los primeros padres de la iglesia, van a hacer lo mismo, van a escribir en griego koiné, en su gran mayoría, menos hasta el siglo por lo menos quinto. El Nuevo Testamento va a ser escrito también en koiné, entonces. Bien, decíamos, es un griego simplificado, pero rico, muy rico en vocablos. ¿Por qué? Porque están forjados en lo mejor de la literatura y filosofía griega, que son muy aptos para expresar el misterio cristiano. Vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, vamos a ver algunos que nos han llegado hasta nosotros, ¿no? Que hablamos casi en griego sin saberlo. Decimos teología, ¿no? Eh, Estudio acerca de Dios, ¿no? Logos, ¿no? Misterium, son todas palabras griegas. Hipóstasis, en lo que subyace por debajo, ¿no? La hipóstasis o sustancia. Usía, esencia, prosopon, la persona, mártir, palabra griega, testigo, martirion, testimonio, parcenos, ¿no? Ahí el Partenón, dedicado a las vírgenes, parcenos, virgen. Bien, baptizein, baptizar, eucaristía, eclesía, asamblea, bautizar, en fin, eucaristía. Oikoménicos, ecuménico. Bien, Theotokos, madre de Dios. Bueno, hay así muchísimos términos que son bien precisos, como todo término griego o latino tiene una enorme precisión, son bien específicos, ¿no? Esa aptitud incluso que tiene la lengua griega o la lengua latina para expresar lo sagrado, para expresar el misterio, va a ser muy, muy, muy utilizado por la iglesia. Bien, hasta aquí entonces un poco de la unidad material, unidad espiritual. Vamos a ver ahora un episodio famoso con justamente para adentrarnos un poco más en esto que decíamos al principio, de los Semina Verbi en el emperador Augusto y el resto. Bien, Octavio Augusto va a tomar ese apelativo del verbo latino auge o augio, que significa aumentar, y es fuente del sustantivo auctoritas, ¿no? La autoridad. Va a resumir en sí todos los poderes correspondientes al cónsul, censor, tribuno, sumo pontífice, príncipe del Senado, y finalmente el imperium o supremo poder militar. Augusto, voy a ir a una imagen así no se aburren demasiado. O sea, voy a hablar yo un poco así no se aburren demasiado, a ver si podemos volver. Veamos. Ahí creo que me tienen que ver. Ahí está. Bien. Eh, Esperen que voy a tomar un poco de agua porque esto es complicado, si no. Mm. Bien, el emperador Augusto ¿Podría es repetir, un... por favor, los títulos de Augusto?
Sí, después si quieren les puedo dejar el texto, porque esta clase yo la he corregido. Si quieren después les puedo pasar el texto sin ningún problema, ¿eh? Tanto la clase como el PowerPoint. ¿Les parece? Perfecto, gracias. Por favor. Bien, yo acá estoy resumiendo, repetimos, pero después les paso a seguir en el texto completo. El emperador Augusto es un personaje muy, pero muy importante en la historia de Roma. Fuera de los títulos que tenía, nos encontramos con que había logrado la pacificación al menos de todo el imperio, de lo que se conocía como el Imperio Romano. Y esto no va a ser gratuito para él. Justamente el Senado va a decidir mm, dedicarle o darle un título, como sucedía muchas veces con los emperadores. Claro, ni más ni menos que alguien que había logrado la paz en un momento específico de la historia de Roma, había logrado un superávit gigantesco, y no era para menos, había que reconocerlo, digamos, ¿no? No sé si uno dice para darle un título de Dios, pero en realidad cuando en Roma se daba el título de divus, divino Augusto, no significaba específicamente el estar queriendo decir que esa persona era Dios estrictamente, pero que en la persona del emperador se intentaba endiosar todo lo que representaba el emperador, que justamente es el imperio. A ver, para que más o menos entendamos con los patrones nuestros. Si hay algún personaje que esté viendo esto, que viva en Estados Unidos, va a darse cuenta de lo siguiente, que en Estados Unidos se puede hacer lo que uno quiera. Son tan en ese sentido, entre comillas, liberales, que hay, entre comillas, libertad, entre comillas, para todo, salvo para una cosa. No se puede de ningún modo, de ninguna manera, estafar al Estado. Es decir, uno puede engañar a su mujer, puede robar, puede defraudar a un amigo, pero no te metas con el Estado. ¿M? Bien, esa mentalidad, típicamente, decimos yankee, es muy parecida a la mentalidad romana en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El Estado era todo, entonces no se podía defraudar al Estado. El Estado era una especie de Dios, ¿no? Que era personificado por el emperador Augusto. Y es por esto entonces que al momento en que ven que el gran Octavio Augusto logra la pacificación, logra un gran superávit, encuentra con un momento especial, aparte va a gobernar muchos años Augusto, probablemente uno de los emperadores que más tiempo haya durado. Y bueno, había que, de algún modo, entre comillas, recompensarlo. Y acaba de suceder esto entonces, que se narra en un texto mm, conocido como la Mirabilia Urbis Rome, y que es reportado por el Augusto era un hombre muy prudente. Tenía como uno de los consejeros, ni más ni menos, y poeta, al gran Virgilio. Era un hombre realmente cauto, prudente. Augusto va a decir, no, no, de ninguna manera, yo no soy ni Dios, ni me considero Dios. Bueno, y acá tengo que pasar sí o sí una diapositiva. Perdónenme, así lo ven, porque estas son difíciles de conseguir después. Acá estamos. Aquí, aquí y aquí. Ahora sí. Eh, bueno, esto tengo que seguir adelante, no me queda otra opción, perdón, la desprolijidad. El emperador se oponía a esta divinización, por lo que, para tener mayor certeza de la decisión, bueno, el Senado me quiere hacer Dios, ¿qué debo hacer? Pensó consultar a la Sibila de Tibur. Las sibilas, para el que no está acostumbrado al término, eran en la antigüedad grecolatina mujeres del todo excepcional. Por lo general eran tenidas como 12 mujeres excepcionales que iban intercambiando con el tiempo. Se decía que estaban dotadas de un don de profecía, eran consultadas en las grandes dificultades públicas, recomendaban soluciones muchas veces acompañadas de ceremonias religiosas, expiaciones colectivas. Italia al menos conoció dos grandes sibilas ubicadas en su territorio. La sibila llamada Sibila de Cumas, todavía existe el lugar, yo he ido una vez ahí, en el Golfo de Nápoles, y la Sibila de Tibur.
Hoy la Sibila de Tibur, teníamos un Tibur, hoy es Tívoli. Tívoli es un pequeño pueblito y por hoy quedó reducido a unos más o menos 40 kilómetros de Roma. A esta última, a la Sibila de Tibur, es a quien el emperador Augusto va a consultar. Después, con el tiempo, pasado el tiempo, las sibilas van a ser emparejadas con los famosos 12 profetas menores, como si fuesen anunciadores, o anunciadoras, mejor dicho, del Mesías en el mundo pagano. Es por esto que vemos por ejemplo, en la Capilla Sistina de Miguel Ángel, el Renacimiento va a revalorizar el papel de las sibilas. Encontramos una en la Capilla Sistina, acá no llegué a tiempo para colocar la imagen, pero tenemos un profeta, una sibila, un profeta, una sibila, un profeta, una sibila, en el techo de la capilla de Miguel Ángel. Se va a dirigir entonces a Tívoli, Augusto, y entonces allí va a contarle, a narrar el deseo del Senado. Bueno, me quieren endiosar, me quieren hacer Dios. Esta mujer se va a tomar unos días, por lo general también eran todas vírgenes, va a hacer un ayuno, va a invocar a los dioses, y después de 3 días la sibila se va a dirigir hacia el emperador Augusto y le va a narrar algo realmente maravilloso. A ver si aquí pasa. Cito: Emperador, esto es lo que ocurrirá. Del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, aunque hecho hombre para juzgar al mundo. Continúa el relato: de improviso el cielo se abrió y un esplendor grandísimo inundó todo. Se vio en el cielo una virgen bellísima, con los pies sobre un altar, con un niño entre sus brazos. Augusto se maravilló en extremo y escuchó una voz que decía: Este es el ara del Hijo de Dios. Entonces, postrándose en tierra, lo adoró. Luego contó esta visión a los senadores, que también muchos se maravillaron. Esta visión ocurrió en la habitación del emperador Augusto, donde ahora está la iglesia de Santa María in Capitolio. Por esta razón, la iglesia de Santa María se denominó Ara del Cielo, altar del cielo. Este texto anónimo de las Mirabilia Urbis Roma, de las maravillas de la ciudad de Roma, de él se conocen al menos dos versiones. Una oriental del siglo V después de Cristo, insertada en griego en el Lexicon de Suidas, y otra occidental en latín un poco posterior con leves, pequeñitas variantes. En la versión oriental, la sibila, explicándole al emperador, agrega esta frase: Esta es una joven virgen que es altar celeste, y el niño que lleva en su seno es el rey de cielo y de tierra. La visión, miren las imágenes, ¿no? La visión habría ocurrido, según otros documentos, el mismo día de la primera natividad del mundo. Bien, ya sea el altar del cielo, la Santísima Virgen María. Esta imagen que ustedes ven a vuestra derecha, creo que es el altar que se encuentra en la Basílica de Santa María in Araceli, ahí viene el nombre Araceli, en Roma. Esto se encuentra detrás del famoso monumento a Vittorio Emanuele en Roma. Bien, ya sea que el altar del cielo sea la Santísima Virgen María o la piedra donde se posó la Virgen, que quedó como testimonio histórico, este episodio va a dar origen justamente a ese término, Araceli. Y uno preguntará, bueno, ¿y qué hizo entonces después Octavio Augusto? ¿Permitió que lo endiosasen o no? Bueno, él pidió que no lo hicieran, pero finalmente, bueno, lo hicieron. Lo cierto es que mandó construir un pequeño templito en ese lugar, ¿no? En el Capitolio, dedicado a eso que él había visto como era una visión, a esa virgen que iba a parir a un hombre que iba a ser el rey de cielos y tierras. Claro, uno dirá, pero entonces eso es cristiano. No, no, para nada. No, no sé, si Augusto no tenía mayor noción de todo esto, ¿no? De hecho, no va a conocer en concreto el cristianismo como tal. Pero como era un hombre piadoso y respetuoso de la divinidad, bueno, va a ser bastante cauto. Bien, entonces hasta acá un poco la parte histórica. Esto no tiene ninguna cuestión, digamos, todavía cristiana, ¿no? Es decir, es un hecho histórico que los romanos lo narran como algo excepcional, pero bueno, sin conocer demasiado significado. Bien, vamos un poco más.
Como decíamos un poco antes, este pensador protestante, Ulrich Mann, señalaba que Dios se manifestó a Israel de un modo directo, como un torrente, como una cascada de agua pura, ¿no? Sin embargo, con los pueblos paganos fue distinto, no fue igual que con los judíos. No lo hizo por medio de la revelación directa, sino que, según este autor alemán, va a hacerlo con una figura que él usa mucho, que es la del río Meandro. El río Meandro es un río fangoso, lleva barro, de la costa griega del Asia Menor. Y es un río mesopotámico, de llanura, lleno de vueltas, que arrastra impurezas y que a veces pierde su cauce para seguir por debajo de la tierra y aflorar más adelante por la superficie. Sin embargo, siempre el río Meandro, como este tipo de ríos, lleva en el medio un hilito de agua pura. Y esto es lo que parece haber sucedido con esas culturas superiores que fueron la greco-romana. Como Santo Tomás de Aquino dice, en la Suma Teológica, al principio, Santo Tomás, cuando habla sobre la sacra doctrina, dice que algunos pueblos, para llegar a las verdades divinas, llegan como a tientas y paulatinamente, caminando tras la verdad, pero sin poseerla plenamente. Bien, muchos de estos pueblos pre-cristianos van a llegar a ciertas verdades como si fuese que Dios hubiese diseminado, y ahí está la palabra, semina, ¿no? Diseminado, semillas que van a permitirles después abrazar la verdad de modo completo. Esta imagen entonces sirve bastante para valorar positivamente el mundo grecorromano. Ese hilito de agua pura son ciertas verdades que recibieron remotamente de una revelación primitiva, aunque, claro, mezcladas con un montón de elementos, digamos, impuros, ¿no? Como leyendas, ¿no? La mitología, las religiones de Oriente, la idolatría, pero que de algún modo intentaban mostrar una cierta manifestación sobrenatural. Es decir, Dios comunicó de una manera más o menos implícita o escondida a algunos pueblos, más que a otros, principios o nociones, ¿m? Sin las cuales nunca hubiesen podido llegar por la mera razón natural. Y uno preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué a la cultura greco-romana o por qué no a la cultura, no sé, a la civilización azteca, para llamarle civilización, o a la hindú o a la china, ¿no? O sea, ¿por qué ellos? Porque si hay algo que es bien propio de los griegos y los romanos, es la búsqueda de la verdad, que es bien propio de esas culturas. El nivel de vida política, en el sentido amplio de la palabra, va a hacer que esas civilizaciones greco-romanas llegasen al siglo primero con un nivel completamente distinto del que tenían otras culturas. Pensemos, yo siempre digo lo mismo cuando llegamos a este punto, nada más en este ejemplo. Cuando llega a España, América, cuando llega a España, América, América no conocía la rueda, ni conocía la letra. 4 o 5 siglos antes de Cristo, ya tenemos mucho antes, incluso a un Homero, a un Platón, a un Aristóteles. Bueno, ni hablar a la medicina griega. Entonces, ya hay toda una base en esas culturas que al parecer tenían ya, claramente, se puede hablar perfectamente de una cultura superior respecto de otra, ¿no? Eso no hay que tener ningún problema de ser tildado de, no sé, de discriminador o lo que fuera. De hecho, San Pablo va a ser quien va a acuñar esa frase famosa en Gálatas 4:4 de que cuando llegó la plenitudo temporum, cuando llegó la plenitud de los tiempos. Claro que entonces, el texto dice algo así como cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Bien, pero esa plenitud de los tiempos, en primer lugar, se entiende desde el punto de vista literal como que, bueno, se acabó el tiempo, ahora llega el Mesías, ¿no? Pero también hay un modo de entender ese texto de San Pablo, los Gálatas 4:4, como
el momento específico, el momento histórico en el que entonces ya la cultura y el momento puntual en el que vivía el Imperio Romano o vivía el Imperio Greco-Latino estaba maduro y listo para poder recibir justamente al Mesías. La plenitud de los tiempos. Bien, el momento más oportuno. La cultura greco-latina había llegado a un máximo esfuerzo natural. Estaba preparada, apta, abierta, podemos decir, para lo divino. La inteligencia de un griego, un romano, le decía, por ejemplo, que un dios existía, un primer motor inmóvil, recordemos a ni más ni menos que Aristóteles, Platón, causa de todo, que todo lo gobernaba, y así lo admitían los filósofos griegos. Ahora, que este dios era uno y trino al mismo tiempo, que se llamaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, eso no podían deducirlo, a eso no se había manifestado todavía de ellos el dios trinitario, claro, es cierto. Pero el gran mundo greco-romano poseía una cultura superior a cualquier otra, al menos hasta el momento. Se había llegado al punto más alto que se podía llegar, al que ningún otro pueblo o cultura había llegado. A ver, los primeros apóstoles van a comprender entonces que esa preparación evangélica, es como apta para recibir, como que estaba maduro el mundo pagano para recibir la buena nueva. San Pablo y San Bernabé, por ejemplo, van a elegir deliberadamente el mundo gentil, los gentiles, los paganos, para predicar la buena nueva, comprendiendo que en el paganismo ya había ciertas nociones muy valiosas que servían como base natural para la expansión del cristianismo. Probablemente San Pablo sea el primero entre los apóstoles, ¿no?, en dar una valoración positiva, donde sostiene que los gentiles creyeron porque estaban, dice en una frase famosa, tetagmeno, y tetagmeno en griego se encuentra en el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, estaban como preordenados, ¿no? Perfectamente, acabadamente ordenados, es el texto griego, preordenati, previamente o primeramente ordenados, traduce la Vulgata de San Jerónimo. Los gentiles estaban, los griegos y los romanos, estaban casi como predispuestos de antemano para recibir el Evangelio. Es como esa preparación providencial, este hilito de agua pura, esas verdades previstas con anterioridad a la encarnación, son los que fueron llamados así, las semillas del verbo, semina verbi. ¿Quién fue el que acuñó esta frase o esta expresión? Un padre de la iglesia, ni más ni menos que San Justino, siglo segundo. De hecho, él afirma, es patrono también de los filósofos, que el cristianismo es, en el buen sentido del término, desde el punto de vista cultural, no religioso, es casi como una continuación del mundo clásico, del mundo clásico, en el ámbito cultural, repito, y no religioso. Para San Justino, lo bueno que tiene la filosofía griega son las diversas verdades enseñadas por Sócrates, Platón y Aristóteles, esto es San Justino puro, estoy citando, derivan del logos. ¿De qué logos? Y de la segunda persona de la Santísima Trinidad. San Gregorio Taumaturgo, también Taumaturgo, otro padre de la Iglesia, decía lo siguiente: debemos escuchar, cito, debemos escuchar con todas nuestras fuerzas los textos de los antiguos poetas o filósofos para extraer de ellos los medios para profundizar, reforzar y propagar el conocimiento de la verdad. San Clemente de Alejandría va a decir, ¿quién es Platón sino Moisés que habla en griego? Y así varios padres de la iglesia tienen una enorme valoración del mundo clásico. Cuando nos referimos entonces a esto, hay que tener bien en cuenta que estamos utilizando, o que los padres utilizan, las nociones del mundo greco-latino para evangelizar. No están ni canonizando esas nociones, ni diciendo que los mitos fuesen verdaderos. No. Por cierto, son modos de narrar lo que poco a poco ellos habían ido perdiendo a raíz de la caída del hombre. Y esto, digo, tiene mucha tela para cortar, yo acá no me detengo demasiado, pero es lo que se conoce
como la explicación o la explicitación de una tradición primordial. ¿Qué entendemos por esto? Para encuadrar bien las palabras. Simplemente aquellas verdades de orden natural o de orden sobrenatural que en algunos pueblos o en algunas culturas ¿m? Se conservaron a partir de esa revelación primitiva y revelación oral, por cierto, desde Adán y Eva, pero que a partir del pecado original se fueron deformando o tergiversándose claramente, ¿no? Según los pueblos, y según un más y según un menos. Esta tradición, por ejemplo, consta de los primeros padres, Adán y Eva, que seguramente debieron ellos narrar cómo fue todo. Nosotros no venimos del mono. Este mito que se ha impuesto en el siglo XX de que el hombre viene del mono, ya hoy por hoy no es sostenido por ningún antropólogo. O sea, habrá quedado para las revistas de divulgación científica for dummies, digamos, para gente, tipo revista gente, pero hoy ya nadie cree a partir del ADN que el hombre venga del mono. Venimos de un hombre y una mujer exactamente como nosotros. Bien, ¿y cómo habrán narrado ellos a sus hijos, a sus nietos, a sus descendientes lo que fue el inicio? Seguramente habrán narrado que hay un solo Dios, que es personal, que es trascendente a nuestra conciencia, que es remunerador, que es creador, que hay seres espirituales intermedios que a veces nos inclinan al bien o al mal. Habrán narrado el pecado original, el diluvio, la posibilidad de una salvación por parte de Dios, la inmortalidad del alma, los preceptos morales. ¿Y cómo es que pudo haberse dado todo esto? Algo de todo esto, entonces, de hecho, se dio y quedó en la memoria no solamente de Adán y Eva, sino después de sus descendientes a partir de la caída. Fue entonces cuando a partir de, por ejemplo, Caín y Abel, se va a ir diseminando esta tradición primordial que llaman algunos entre los suyos. Y así sucesivamente, hasta llegar al diluvio y comenzar de nuevo con, por ejemplo, Noé y sus hijos, Cam, Sem y Jafet, de los cuales descienden los pueblos de la tierra. ¿Qué es esta tradición primordial? Aquello que puede reducirse a algunas verdades que se encuentran en todos los pueblos, en sus mitos, en sus leyendas, claro, con sus más y con sus menos, eh, con, con cosas poéticas de por medio, con varias tergiversaciones seguramente, em, pero que en todas las culturas se puede ver. Uno, por ejemplo, analiza, a mí me tocó alguna vez acompañar al padre Federico Hayton en el Tíbet, y uno le llama mucho la atención cómo hay cosas que entre las leyendas antiguas tienen que son muy parecidas a las narraciones bíblicas. Y uno dice, ¿esto de dónde lo sacaron? ¿Estos son tibetanos o son hinduistas? ¿De dónde hay cosas que, por ejemplo, el Dios trascendente? Por más que después crean en divinidades temporales como las rocas, los monos, las vacas, ¿sí? Pero hay ciertas verdades que han quedado, ¿no? Bien, la tradición greco-romana tenía un aspecto de la realidad, no era completamente un invento. No solo habían recibido algo de esa tradición primordial, que después se fueron poco a poco este, modificando, tergiversando. Pongo un ejemplo nada más, si algún día tienen ganas, ahora que estamos en cuarentena, agarren el diálogo inconcluso de Platón, llamado así, de Atlántida. No sé qué es esto, que Atlántida, no le suena a un cómic, Aquaman, esas cosas. No, 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 no. Atlántida es un mito que narra Platón, que lo deja inconcluso, acerca de una desobediencia de los hombres respecto de los dioses. Y que a partir de esto los dioses nos daron un enorme diluvio. Bueno, ¿de dónde saca todo eso? El diluvio universal está narrado en muchas culturas, no solamente en la cristiana o judeo-cristiana. ¿De dónde surge? Bueno, muchos plantean a partir de una tradición primordial que, como un teléfono descompuesto, fue narrándose boca a boca y bien. Lo cierto es que entre los griegos y los romanos habían conceptos que eran mucho más claros, más específicos y más fáciles de utilizar que entre otras culturas. Vamos a ver algunos nada más. Por ejemplo, esto que voy a decir ahora puede ser raro y hasta escandaloso, pero es así. Los griegos y los romanos creían en un solo Dios. No, padre, no, usted evidentemente la cuarentena le hizo mal. No, yo estudié en la universidad y en el colegio
que los griegos y romanos eran politeístas, polis, muchos, theos, Dios, muchos dioses. Sí y no. Así como Israel mantuvo, por puro designio divino, el recuerdo y la enseñanza acerca del Dios verdadero, los pueblos post-diluvianos se fueron separando poco a poco de esa tradición primordial y por tanto de la idea de un Dios único. La fueron contaminando con distintas creencias, con distintas narraciones, con invenciones humanas, o a veces también puede ser demoníacas. Y con el tiempo, al unirse, al pelearse y al conquistarse, naturalmente esas creencias fueron fusionándose. Y van a dejar de lado la verdad eh, primigenia, objetiva, que los antepasados le habían narrado. Sin embargo, a pesar de haber perdido esas nociones primeras, siempre va a permanecer en ellos la idea de un solo Dios, hacedor o u ordenador del mundo. Un Dios que al menos de la materia preexistente, esto lo narra ya Aristóteles desde el punto de vista filosófico en De Eternitati Mundi, acerca de la eternidad del mundo, gobierna el mundo con su providencia. Bien. Algo de esto debió haber querido decirle San Pablo a los habitantes de Listra, cuando después de sanar un paralítico, seguramente se acordarán esta parte, de San Pablo llega a Listra, sana un paralítico, se encuentra en Hechos 14, y lo quieren hacer rápidamente Dios, a él y a Bernabé, ¿no? Los quieren endiosar, quieren de hecho sacrificar toros en su favor. Entonces San Pablo, se leen los Hechos, dice, no, no, nosotros también somos hombres, de la misma condición que vosotros, y venimos a traeros este mensaje, que estos dioses que no son nada, ¿m? Que de estos dioses que no son nada, os convirtáis al Dios vivo. Y sigue diciendo San Pablo, en las pasadas generaciones, Él, Dios, permitió 15, 17. Fin de la cita. Fue en el mundo greco-romano, tan íntimamente ligado entre sí, donde se va a poder ver principalmente la idea de una jerarquía celestial, de una divinidad suprema gobernadora sobre otras subordinadas, sobre el resto de los dioses, a los que a su vez otras divinidades inferiores van a también estar subordinadas, los llamados famosos daimones, tanto buenos como malos. Hoy por hoy la palabra daimon a nosotros nos llegó como demonio, daimones, demonios, ¿no? Bueno, en griego eran divinidades inferiores que podían ser tanto buenas como malas. Después venían los héroes, los personajes que eran mezcla de hombre y diosa o dios y mujer. Los héroes, ¿no? O los semidioses. Ahora sí paso a otra, perdón, diapositiva. Aquí estamos. Bien. Pero, sin embargo, a pesar de tantas divinidades, solo siempre uno era el padre de todos. El pater hominumque deorum, padre de los dioses y de los hombres, Zeus o Júpiter. De allí que al morir ese gran filósofo y político romano que fuera Cicerón, va a decir, pater hominumque deorum miserere mei. Padre de los dioses y de los hombres, ten misericordia de mí. El famoso y erudito hombre Walter Ott, del mundo greco-latino, va a decir que los griegos entonces, estrictamente hablando, eran monoteístas, pero, que personificaban los diversos e infinitos atributos de Dios en divinidades inferiores, ya sean masculinas o femeninas. Es decir, se trataba de una misma divinidad, un solo Dios, expresado con distintos nombres o imágenes, así como hoy nosotros eh, asignamos propiedades divinas a Dios que es poderoso, que es rey de los ejércitos, que es misericordia infinita, que es bondad infinita, que es sabiduría. La diferencia es que ellos, por decirlo de algún modo, hipostasiaban o personificaban
esas propiedades divinas en diversas divinidades. El panteón olímpico, siempre interpretado como la síntesis del politeísmo griego, para este autor protestante, Walterot, sería la representación de diversas personificaciones de los atributos divinos. Es decir, el nombre de cada dios etimológicamente va a significar un atributo de la divinidad. Palas Atenea va a ser la sabiduría divina. Afrodita, el amor humano. Ares, lo guerrero. Es verdad que en la iglesia no todos han tenido esta postura, y así, por ejemplo, para San Agustín o para Dante, los dioses están en el nivel de las criaturas angélicas, que pueden ser malas o pueden ser buenas, pero por su politeísmo y por una serie de mitos poco edificantes, la mitología ha sido muy, muy, muy vilipendiada por muchos autores, ¿no? Incluso hasta precristianos, ¿no? Por ejemplo, Genófanes y Platón criticaban los mitos homéricos, pero también defendida y hasta depurada por otros como Píndaro, bueno, y los trágicos. Muchos santos padres de la Iglesia, estos primeros autores cristianos de los primeros siglos, van a admitir un cierto poder seductor de la mitología y se van a plantear la pregunta acerca de la realidad o de la irrealidad de los dioses antiguos, pero van a afirmarla, claro, negativamente, ¿no? Es decir, los dioses antiguos no, obviamente no existían, pero van a sostener que esas divinidades podrían ser demonios, ¿no? Los dioses de los paganos son demonios, según la famosa frase de San Pablo. Pero también hay toda una visión positiva de la mitología. Puntualmente San León Magno lo va a presentar positivamente, que va a culminar probablemente en el famoso convivio de Dante, que los purifica de esa realidad demoníaca y los ubica dentro de un orden angélico. Es verdad que la mitología está llena de impurezas, eso lo sabemos cada vez que la leemos, pero si uno sabe leerla, siempre bajo la corteza, se la ve también como preordenada, tetagmeno, y decíamos con San Pablo, por medio de distintas nociones que son como capitales en el Nuevo Testamento y que funcionan como semina verbi, como semillas del verbo, como San Pablo mismo lo va a demostrar cuando vaya a predicarle a los atenienses en el Areópago. San Pablo, se van a acordar seguramente cuando se encuentra con los filósofos estoicos y epicúreos en la gran plaza pública de Grecia, no solamente va a hacer una argumentación filosófica, sino que va a tomar de las mismas fuentes literarias paganas, ni más ni menos que un texto de un libro de un pagano, el Fenómenos de Arato, ¿no? Entonces va a decir, como dice uno de vuestros poetas, somos del linaje o estirpe de Dios. De hecho, el texto no voy a leerlo acá porque es un poco largo, pero San Pablo comienza eh, halagando, lo resumo nada más, lo resumo, hasta se encuentra en Hechos 17, llega a Atenas y entonces se encuentra con que los griegos lo reciben, esperan que, perdón, los griegos lo reciben y, a ver, uy, acá ya no me veo, ahora sí me veo, perdón, ahí está. Los griegos lo reciben, digo, y comienza a predicar San Pablo, y en el Areópago, en el lugar donde se juntaban todos los griegos, a hablar. Y dice, bueno, yo veo que atenienses que sois de los más religiosos de todos los pueblos, porque llegando acá, mientras venía caminando, me encontré en el camino un altar dedicado al Agnos Zo Teo, al Dios desconocido. A ese Dios que ustedes adoran sin haber conocido, yo ahora les vengo a predicar. Y entonces el Dios que creó cielo y tierra, que se hizo hombre, y hasta ese momento ningún problema. ¿Y cómo? ¿Pero cómo ningún problema? Eh, ¿cómo le van a creer que un Dios se hizo hombre? Y para un griego, un romano era lo más elemental, lo más fácil. ¿O acaso Aquiles no es un héroe? Este, claramente tenemos, es mitad hombre y mitad Dios. Tenemos plagado de semidioses la literatura o la mitología grecolatina. Entonces, hasta ese momento a San Pablo, bueno, lo acepto, está bien. Nosotros también tenemos semidioses o semi-hombres. Y ese Dios muere, dice San Pablo. Bueno, perfecto. Aquiles también muere. Pero
ese Dios resucita por su propio poder. Hasta acá llegamos. Entonces ahí le dicen la famosa frase, otro día te escucharemos. Hasta acá te podemos escuchar, pero ya esto es demasiado. Al agnos tho theo, al Dios desconocido. Bien, es lo que San Pablo les va a predicar. Bien, entonces, utiliza las semillas del verbo, los semina verbi, para narrar la novedad de la encarnación. El Dios Supremo se hace hombre. Los griegos no conocían claramente el Dios Supremo. Perdón, me pasé. Acá está. Este es el antiguo, probablemente haya sido el antiguo altar dedicado al agnosto Theo, al Dios desconocido. Bien, entonces, como vemos, San Pablo mismo usa las verdades ya conocidas por el mundo greco-romano para poder predicar el Evangelio. Ya está, falta poquito, no se cansen, ya no falta mucho. Bien, vamos a ver otro punto también que puede servir como semina verbi, como de hecho que sirvió como semina verbi para el mundo greco-romano. Y nos referimos al antropomorfismo de sus divinidades. El mundo olímpico es un cosmos perfectamente ordenado, cuya cabeza es Zeus, hijo de Cronos, el tiempo, y este de Urano, el cielo. Y Zeus es el gran soberano del cielo. Dirige a todos los dioses de forma armónica. De hecho, la palabra Zeus tiene la misma palabra en griego que Theos. Es lo divino, lo luminoso, lo brillante, lo resplandeciente. Y esto se traslada en latín a Júpiter, Iovis, o sea, el padre de la luz divina. Iu equivale a Zeus contraído. Por eso su atributo fundamental es el rayo o el trueno. Tanto Zeus como Yahvé, con su potencia fulminante y lumínica, nunca pueden mostrarse a los hombres tal cual son. Y si se muestran, los destruyen al momento. Por eso es que Moisés se tapa la cara y se presenta a Dios, de hecho, en la zarza, no exactamente como es Dios. Porque el hombre finito no puede soportar la infinitud majestuosa de Dios. Hay un mito famoso que muestra este aspecto terrible, que es cuando Zeus concibe a Dionisios de la diosa Semele. Zeus está enamorado, locamente enamorado, le ofrece concederle cualquier deseo, a lo que la diosa le responde simplemente esto: que te muestres, muéstrate, Zeus. Zeus, con pesadumbre, le contesta: nunca me hubieses pedido esto. Y cuando lo hace, su amante cae fulminada por un rayo de luz enseguida. Los mitos introducen además la idea de dioses o manifestaciones divinas cercanas a los hombres, con un pathos o afecto, por- sea por los hombres como por el cosmos. Es decir, son divinidades que se preocupan por los hombres, que toman la iniciativa. No, No existe en el mundo grecolatino un acercamiento del hombre a lo divino si antes el Dios no se acerca al hombre. La divinidad se abaja hacia el hombre, pero no puede manifestarse tal cual es. Toma forma humana y la más perfecta de las formas y la más bella. Es por esto que la forma de los dioses griegos y romanos, en una visión antropomórfica, siempre, siempre, siempre muestran lo más bello, lo mejor, ¿no? Aquello que es lo más perfecto. La idea de armonía, de proporción, de equilibrio, de unidad, siempre, siempre, siempre son propias de la divinidad buena. Mientras que, esto es importante, mientras que lo contrario, ¿m? La deformidad, lo amorfo, ¿no? Es justamente signo de lo contrario de la divinidad mala. En el mundo, así como en el mundo paleocristiano, en los primeros siglos, el arte representó la imagen de Dios Padre, con los patrones greco-romanos, como si fuera un Zeus o un Júpiter con el cetro, el trono, o el mundo en la mano, guardando siempre las proporciones de belleza, según el canon dórico de Policleto 1:7, o el posterior, del Lisipo de 1:8, ¿no? Como tiene la sábana santa. ¿Qué es esto? Que es por las dudas, es la cantidad de veces que nuestra cabeza entra a nuestro cuerpo, según los cánones. Esta proporción, entonces, es siempre buscada en cuanto a su belleza,
tanto en las divinidades griegas como en las divinidades romanas, para el varón o para la mujer. Los dioses del mundo clásico jamás, jamás, jamás elegían ser representados por los hombres como con figuras zoomórficas, ¿no? Como si fuera en el mundo chino o en el mundo indio o azteca o maya. Al contrario, cuando algo en el mundo greco-romano tenía una figura zoomórfica o deforme, era justamente la yuxtaposición de los vicios. El famoso Minotauro, ¿qué cosa es? Es una cosa nefasta que surge de una relación sexual zoofílica entre la famosa Pasífae y un toro, ¿no? Entonces mostraban las cosas malas por medio de productos malos. Bien. Por eso decíamos que los dioses del mundo clásico greco-romano nunca van a ser representados de mala manera. Fíjense la diferencia que tenemos entre las divinidades, como ahí tenemos a Shiva, ¿no? O los dragones, o la piedra del sol, la piedra calendario azteca, que saca la lengua para buscar sangre, para lograr la sangre. Padre, perdón que lo interrumpa un Sí, segundito. Pasa que tenemos acá Gabriela Pérez Millán. ¿Puede apagar el micrófono? ok, bueno, Se está sintiendo una interferencia ahí. no hay problema. Ok, A ver, ahí está, ahí la apago. bien, Prosiga, bueno, padre, perdón. bárbaro, gracias. Bien, ya estamos, falta muy poquito, ¿eh? Em, Por un lado, entonces, las figuras. Por otro lado, la concepción del tiempo y de la falta primigenia. Este es un tema, voy a pasarlo un poco, no muy lentamente, porque ya también yo tengo mis actividades. También el mundo greco-latino tenía su noción de falta primigenia. Había entre ellos una idea de que los hombres habían sido creados por parte de los dioses o de la divinidad en general en una edad de oro, ¿no? Un periodo paradisíaco, donde los hombres estaban en estado de perfección, que convivían con los dioses y con los héroes en una armonía perfecta. ¿No? Solamente los héroes morían dulcemente, convirtiéndose en protectores de los vivos. Sin embargo, en un momento determinado, esto es importante, temporalidad cíclica greco-romana, es bien típica de este mundo. Se iban repitiendo de modo indefinido, de modo mecánico, de modo irracional, por el ananque, ¿no? La necesidad, o el destino, el fatum, no quedaba otra, es así. Incluso independientemente de las decisiones de la voluntad humana, había que aceptarla, era así. La consecuencia de esta cosmovisión determinista, claro, de la historia, era que el hombre, el peregrino en esta tierra, siempre anhelaba regresar a ese estado de plenitud originaria, a esa edad de oro que se encontraba al principio. Esto lo vemos muy claramente en los poetas, sobre todo en los trágicos, en Esquilo, en Sófocles, en Eurípides, también en la poesía latina, Horacio, Virgilio. El origen del mal en el mundo se produce siempre, siempre, siempre a partir de una hibris, de una extralimitación del hombre, de una rebelión, por una culpa primera, de un hombre que puede ser el hombre fundador de una estirpe que peca contra los dioses. Esta ofensa contra la divinidad desvirtúa al hombre y arrastra después al resto de los hombres hacia abajo. Y esto, si uno se pone a pensar, nos hace seguramente rápidamente relacionarlo con algo que tenemos en las Sagradas Escrituras, en el pecado original. Bueno, pero esta famosa imagen de una mujer abriendo una caja eh, nos hace pensar en esto, la caja de Pandora. Narra el mito que cuando Júpiter, Zeus, hizo al hombre, los demás dioses celosos quisieron hacer otro tanto y contribuyeron cada cual con algo. Para esto, unen esfuerzos, unen dones y crean a la mujer, a quien llamaron Pandora. ¿Mm?
Pandora, pan en griego significa todo, doron significa dones, regalos, ¿no? Quiere decir formada por los dones de todos, ¿no? Júpiter, para castigar el orgullo de esos dioses que habían querido como emularlo, como imitarlo, va a dar a Pandora una caja que contenía todos los males para que se la entregara a Epitemeo, su esposo. Epitemeo, cuando la abre, va a hacer que se esparzan todos los males sobre la tierra, trayendo así entonces el inicio de lo que va a ser después la Edad de Oro. Y ese proceso indefinido y creciente de males, para ser recompuesto, va a culminar siempre en la aparición de un mediador entre el cielo y la tierra, un héroe de doble naturaleza, inocente, que decide voluntariamente expiar o redimir a toda su familia o a toda la estirpe con un sufrimiento y hasta su muerte incluso si es necesario. De hecho, quien haya leído alguna vez las famosas tragedias acerca de Edipo, el rey inocente, narrada por Sófocles claramente, va a verse con un Edipo que es un personaje que comete falta sin quererlo o sin ser al menos consciente, porque ignora su crimen, ¿no? Asesina a su papá por defensa personal, se acuesta con su madre, incesto, pero sin saber que era su madre, ¿no? Es decir, la profecía del oráculo de Delfos se va a cumplir indefectiblemente. Es un fatum, es incluso contra su voluntad. Y esta aberración profetizada va a hacer que sus padres, ambos reyes, ¿no? Al momento de nacer su hijo, conocemos la historia, van a entregarlo a un pastor para hacer que asesine al niño, el pastor, con compasión, lo va a entregar entonces a una familia, Edipo va a terminar matando a su padre, en fin, conocemos la historia. Bien, muerta Yocasta, la madre de Edipo y esposa, también suicida, Edipo se va a arrancar los ojos y va a ser desterrado en Colono. Es una de las tragedias de Sófocles, ¿no? Edipo en Colono, por su cuñado Creón, donde va a vivir como casi una piltrafa humana, sin apariencia de hombre y mucho menos apariencia de rey. De Edipo se va a apiadar Teseo, rey de Atenas, quien le va a ofrecer acogida, aunque el rey desterrado nunca va a llegar a ella. Y en ese largo peregrinar expiatorio, él va a sentir como nadie la contrición de su hibris, incluso sin sin haber hecho nada, digamos, ¿no? Y llegando al bosque de Colono, consagrado a las Eumenides, sin entrar en Atenas, se va a convertir en su protector. Va a ser arrebatado por un relámpago fulminante en una famosa apoteosis griega, ¿no? Es decir, Edipo paga un pecado que él no cometió, ¿cierto? Mm, No cometió en cuanto tal. Era inocente de sus propias faltas, las ignoraba, ¿no? Pero se convierte de algún modo en salvador y en protector de un pueblo, como una especie de prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, y como decimos con San Pablo en la segunda de los Corintios, que se hizo pecado por nosotros, ¿no? Bien, existe entonces todo esto, en esto, varias semillas del verbo que se van a ir aprovechando con el tiempo. Voy a la última semilla del verbo, que es la de un mediador que se haga responsable por los crímenes de todos los hombres. Toda culpa, sabemos que esto es por virtud de la justicia, debe ser pagada, o por mí o por otro, ¿no? Esto lo tenían bien en claro los griegos y también los romanos con su orden latino. Pero mucho más al tratarse de un crimen inicial contra los dioses, existía esto que había que buscar un mediador. El dios supremo, sea Júpiter o Zeus, como quieran llamarlo, consideraba que alguien tenía que pagar por el delito cometido de parte de los hombres hacia los dioses. Ahora, ¿quién lo iba a hacer? Un hombre no iba a alcanzar a pagar la deuda por su limitación. Un dios no tenía por qué pagarla porque no la había contraído. La solución para esta afrenta se encuentra en lo que la literatura grecolatina ha entendido por la noción del mediator, del mediador entre cielos y tierra. Es decir, un ser que tenga algo de los hombres y algo de los dioses. Un héroe. Héroe en la literatura grecolatina es un ser de doble naturaleza, dios y hombre, que por ese carácter doble, divino y humano,
es capaz de conformar a los dioses por medio de su humanidad. Y por medio de esta representa al pueblo, que ha recibido una deuda heredada, ¿no? Y este es el caso de un intermedio entre los dioses y los hombres, que es justamente el mediador, el mediador. No es totalmente un dios ni totalmente un hombre. Es un ser de una doble physis, de una doble naturaleza. Es hijo de un dios e hijo de una mortal, o hijo de una diosa con un mortal, que ha heredado los privilegios únicos por la descendencia divina, como es el caso de Aquiles, por ejemplo, y también los privilegios o las limitaciones de la naturaleza humana. El gran poeta romano, Virgilio, fue uno de los grandes poetas latinos que dio cuenta de esta edad de oro que estaba por llegar, como lo expone en su famosísima Cuarta Égloga. Las églogas son poesías pastoriles, y Virgilio en la famosa Cuarta Égloga va a narrar. Recordemos que Virgilio es el poeta por antonomasia de Augusto, del emperador Augusto. Escuchemos el texto, ya estamos al final. Dice así la Cuarta Égloga en sus partes principales. Ya del canto de Cumas llega la edad postrera. Ya de nuevo nace un gran orden de los siglos. Ya vuelve también la Virgen. Vuelven los reinos de Saturno. Ya una nueva progenie es enviada desde lo alto. Hasta aquí entonces Virgilio. Palabras misteriosas, ¿no? Una nueva progenie que nace, vienen los reinos de Saturno, que nace de una virgen. Una nueva progenie está por nacer. Amén, amén de reconocer cómo en los tiempos de Virgilio existía una cierta expectativa por una nueva edad de oro, todo el superávit romano que ya explicábamos, ¿no? También puede verse cómo, según estos versos que voy a leer ahora, ese misterio se iba poco a poco develando cada vez con mayor esplendor. Sigo citando la Cuarta Égloga de Virgilio. Del cielo vendrá un rey para los siglos futuros, aunque hecho hombre para juzgar al mundo. Todo esto es la Cuarta Égloga de Virgilio, famosísima, estudiada durante muchísimos trabajos. Por esto que el Dante Alighieri, cuando en la Divina Comedia elige a un acompañante, era el infierno. Y en el purgatorio lo lleva a Virgilio, ni más ni menos, ¿no? Un rey prometido, de progenie celeste, que vendrá hecho hombre para juzgar al mundo. Imposible no pensar justamente en Belén de Judea. Bien, imagínense la cantidad de semillas del verbo que hay en todo esto y cómo todo esto ayudó muchísimo para poder evangelizar. Vamos a la conclusión, el final. Estudiar la historia de la Iglesia o la historia de la civilización occidental es estudiar a la esposa de Cristo, la Iglesia, guste o no guste. ¿Por qué? Es imposible cambiar el pasado. Para esto es crucial conocer los orígenes y la matriz donde la Iglesia se ha asentado y se ha incluso diseminado, con sus limitaciones, con sus virtudes, con sus defectos. No fue en cualquier cultura, no fue en cualquier región, no fue bajo cualquier lengua donde se encarnó el Verbo de Dios, sino en tal época, bajo tal imperio, bajo tal desarrollo. Desconocer este tiempo, esa plenitud de los tiempos, como lo llamaba San Pablo, es desconocer no solo el marco histórico y cultural, sino también perderse la oportunidad de intentar, en algo por lo menos, asimilar, mutatis mutandi, un ambiente similar para la evangelización. La historia siempre es magistra vitae, la historia siempre es maestra de la vida. Y por lo tanto, si uno no aprovecha la historia para conocer un poco mejor la propia fe o para poder predicar mejor la propia fe, bueno, se está perdiendo una parte importante de la historia. Así que bueno, por lo menos esto intentó hacer un resumen muy breve de lo que era el tiempo en el que se encarnó el Verbo de Dios y cómo se aprovechó cómo fue el basamento aprovechable de la cultura greco-latina para la predicación del Evangelio.
Bueno, hasta acá entonces la exposición. Ahora entonces puedo yo dejar de hablar un poco y hablar ustedes si quieren. Padre, la verdad que es muy buena la disertación, increíble, en nombre de toda la federación y de todos los presentes. Muy productiva, muy provechosa. Y bueno, he tenido un problema con la cámara que no la puedo activar, pero para los presentes, bueno, soy Juan Pablo Di Marco, integrante de la Federación Universitaria Santo Tomás Moro, acá de San Rafael Mendoza, Argentina. Ahora hay que decir el país porque hemos recibido gente de todas partes del mundo, así que está más que agradecido con eso. Bueno, Así que amigo. ahora vamos a tratar de hacer el tema de las preguntas lo más ordenado posible. Desactiven el que quiera hacer una pregunta, que desactive, que mejor dicho, que active el micrófono Bien, y padre. que diga el nombre de pila y ya hace la pregunta. Bien, padre. Soy César Sánchez desde Perú. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Estoy intentando verlo, Excelente. a ver si lo Bueno, encuentro. felicitarlo mucho. Como siempre, excelente su charla. Y dos preguntas puntuales. Se dice mucho que la cristiandad, que bueno, que la herencia de Occidente es la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana. Mm. Quisiera, si bien como la charla ha sido apologética, seguramente no ha podido detallar eso, pero sé que usted es abogado, entonces me gustaría saber si hay en el derecho romano, o cómo los ve usted, semina verbi también, y de qué manera. Y en segunda pregunta, quisiera saber cómo la formación clásica, es decir, la formación en el griego y en el latín, pueden ayudarnos ahora, incluso en una época en que desde nuestra misma iglesia y entre los mismos a veces sectores de buena línea, hay como un rechazo hacia la teoría, por lo menos lo veo, ¿no? Hacia todo lo que es impráctico y se prefiere a veces lo político, lo más inmediatamente pragmático. ¿Cuáles serían sus opiniones al respecto? Gracias. Bueno, a la primera, me parece que es una pregunta que da para muchísimo porque hay muchísimo contenido en el ámbito del derecho romano, desde el derecho a la propiedad hasta, hasta el derecho no solamente de familia, lo que uno ha estudiado en derecho. Me parece ser demasiado amplio la primera pregunta. Yo en eso prefiero pasar porque habría que estudiarlo con más tranquilidad y con el derecho romano en la mano. A la pregunta siguiente me parece más profunda y más, que yo puedo estar un poco más habituado. Concuerdo por completo que hay una gran pérdida en los ambientes incluso católicos de la valoración de lo teorético por sobre lo práctico. Cosa que no debería ser así. Ni somos puramente almas, ni somos puramente cuerpos, ¿no? Siempre tiene que haber una simbiosis entre la vida práctica y la vida teorética. Y es por eso que lo mejor de la filosofía greco-latina fue asumida por la Iglesia, no fue rechazada, ¿no? Si uno se pone a pensar ni más ni menos que en el gran Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás utiliza un filósofo griego, pagano, precristiano, Aristóteles, y cada vez que lo llama con un apelativo, ¿no? Sicut docet philosophus, ¿no? Así como enseña el filósofo con mayúscula. ¿Quién es este filósofos? Ni más ni menos que el gran Aristóteles. Es decir, siempre la Iglesia ha tomado lo mejor del mundo grecolatino, lo ha asumido, lo ha purificado y lo ha llevado hacia adelante. No solamente con la filosofía, con la misma lengua. La precisión de la lengua latina ha hecho que a nosotros nos haya llegado como lengua oficial de la Iglesia, tanto para sus escritos como para su liturgia, el latín. Digo oficial porque hasta el día de hoy, en los documentos, hasta incluso del Concilio Vaticano II, recordamos la famosa Veterum Sapientia de Juan, ni más ni menos que de Juan XXIII, plantea que la lengua de la Iglesia debe ser estudiada y promovida en la lengua latina. Hay factores ideológicos, a mi juicio, a mi humilde entender, que hacen que todo lo que es del mundo clásico sea tildado como autoritario, fascista, entonces como que es algo antidemocrático. Eso es lo que uno escucha, menos en ambientes universitarios, ¿no? Claro. Y es más, los quienes se dedican a estudiar las humanidades clásicas, si alguno estudia derecho, literatura, filosofía, en las mismas universidades uno ve que los que se dedican a ese ámbito de la filosofía o de las letras
están tildados como de fachos, ¿no? O fachas, como dicen Sí. también en España. Es ideológico el tema, totalmente ideológico, y se pierde una cultura y de una riqueza enorme, ¿no? Claro. Pero bueno, será un poco más largo. Le agradezco mucho, padre. Gracias por Faltamos. ¿Alguna otra pregunta? Un A comentario, ver, si quieren. no se escucha. Ahí está. Yo tengo una pregunta. Soy Mm. Marisol de México. Ponga su cámara, Este, Marisol, así la veo, porque así usted puede poner su cámara, si no, algunos los veo, otros no los veo, no tienen las Ahí, cámaras puestas. ahí se puede ver, padre, ¿la ve? Ahí la A vemos. ver. Ahora sí. Sí, 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 sí. Va, si están, sí, si están presentables nomás, ¿no? sí, un poquito despeinada. Bueno, yo me quedé con la idea de que el pueblo hebreo Mm, estaba como que inconforme con el yugo romano y ujú. querían un Mesías libertador. Pero por lo que he escuchado acerca de los romanos, pues parece que eran como lo mejor que había en el momento, y yo entendí en una plática que usted dio que ellos mismos quisieron que los romanos los gobernaran. Entonces, el pueblo hebreo fue decayendo de esta situación. O sea que poco a poco decidió que ya no le gustaba el yugo romano que tenía, o esto es parte de una leyenda negra acerca del Imperio Romano. Esa Está, es nada más mi pregunta. es muy bien. Sí, lo que usted está diciendo probablemente es lo que yo he escrito en el libro Crucifícalo, cuando hablo del proceso jurídico de Cristo. ¿Mm? Sí, el mundo, en la historia del Imperio Romano, no todos los pueblos eran dominados por la fuerza. ¿Mm? Había pueblos que se sometían voluntariamente a ser parte del imperio. Algo análogo, así ahora en el mundo moderno uno se encuentra con un puertorriqueño. ¿Mm? Puerto Rico es un estado amigo de, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? No y es más, y le conviene eso, tiene la ciudadanía, doble ciudadanía, tiene la misma, usa la moneda, pueden ir y volver bien. En tiempos del Imperio Romano, como en tiempos del Imperio hoy norteamericano o estadounidense, sucedía algo parecido. Había pueblos que eran anexados por la fuerza, por ejemplo los germanos, y pueblos que voluntariamente entraban dentro del aparato romano. En parte fue lo que sucedió en parte en Judea. Pero había gente, como siempre, como en toda nación, que no estaba de acuerdo con esto, y puntualmente en el ámbito judío, uno de estos eran los levantiscos, los celotes, que buscaban digamos, a ver si queremos buscar una palabra hoy que puede ser ambigua, pero que podemos intentarlo un poco mejor, los, entre comillas, nacionalistas de la época. No querían seguir dominados por un imperio extraño. Entonces nos encontramos las personalidades por ejemplo, de un Herodes, que era aliado de Roma, y a su vez nos encontramos con algunos que eran acusados, en los evangelios se lee más de una oportunidad, de levantiscos o de rebeldes que hacían peligrar ese difícil equilibrio político entre Roma y el pueblo judío. Porque el pueblo judío era muy complicado, de hecho era muy, muy difícil manejarlo, porque teníamos esta doble cosmovisión, digamos, ¿no? No sé si se entendió. Bien. Padre Javier, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. ¿No hay en la concepción cristiana una reminiscencia, por así decirlo, así como en el griego y en el romano existía ese anhelo por volver a la edad dorada? ¿No existe también en el cristiano un anhelo por volver a esa verdad contemplada por nuestro primer padre Adán, a ese, no al paraíso terreno, pero sino que así como se transmitieron las verdades, ese deseo por una vuelta al paraíso? Entonces nuestra concepción histórica, por así decirlo, ya no sería lineal, sino quizás circular. Está bien la pregunta.
Eh, yo creo que el deseo de felicidad eterna está íncito en el hombre, ¿no? No podemos sacarlo, ni siquiera lo puede sacar el que es ateo, porque pone su esperanza de vivir siempre y felizmente. Bueno, ahora lo estamos viendo claramente, ¿no? Cuando algo para un ateo que cree que la única vida posible es la que tenemos ahora, claro, es desesperante, ¿no? Es desesperante. Eh, no digo que haya no digo que cuando hablo de la historia circular, justamente hablo del el ciclo histórico. Para un romano o un griego, es como decía Borges, ¿no? Que todo volvía de vuelta a lo mismo, ¿no? Que todo iba a ser un eterno volver a lo mismo. La historia nuestra tiene un principio y tendrá un fin, es lo que sabemos por revelación. Pero hay un cierto exitus, una salida de Dios hacia que crea, sale de sí mismo y crea, y hay una vuelta, un reditus hacia Dios de vuelta por, por medio de la vida de la gracia, la práctica de las virtudes. Pero lo de circularidad de la historia en el mundo, en la cosmovisión grecolatina, es querer volver de vuelta al mismo tiempo, ¿no? Una cosa que de vuelta va a suceder lo mismo, otra vez, ¿no? Volver a la edad dorada, pero también en eso, incluso en esa concepción falsa de la historia como ciclo, hay también una cierta reminiscencia, yo estoy de acuerdo, de querer volver con Dios, de esa, como esa sed de Dios que el hombre tiene, aunque crea que Dios no existe. Eh, bueno, eso más o menos se me ocurre decir, ¿no? Gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta? Usted, padre, celebraba misa a las 19, ¿no? Sí, yo ya estoy ya casi, Ya porque casi. como empezamos tarde también estoy medio... A ver que estamos controlando ahora el chat, a ver si no han Sí, publicado algo Por mal. acá una pregunta. sí. ¿Qué tal, padre? Buenas Oh, tardes. buenas tardes, ¿qué tal? Gabriel Vilanova, de Mendoza. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. A propósito de lo que uno puede rastrear, ¿no? De esta protorrevelación adámica en las escrituras, Sí, hay unas conferencias de Walter Burkert, que es un filólogo alemán, no sé si usted lo conoce. no, Ah, bien, porque él tiene unas conferencias que se publicaron con el título de Homero a los magos, donde él habla de esta relación. No lo he leído aún, se consigue en PDF, quería ujú. preguntarle si lo tenía, nada más. No, 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 Ya me- mira, no lo tengo. En algún momento me mandaron el texto, ahora que estoy haciendo memoria, pero no lo tengo. No, en este tema de la tradición primordial o de la revelación primitiva, también hay que ser, a mi juicio, bastante cauteloso, porque digo una cosa, ¿no? Nada más como un consejo puramente gratuito. Hay algunos autores que quizás con la mejor de las intenciones comienzan después a ver en cualquier cosa semina verbi, ¿no? O en cualquier cosa una tradición primordial o en cualquier cosa, entonces comenzamos a ver desde a ver, bueno, busquemos los semina verbi en los pueblos, no sé, tehuelches o en los guaraníes. Y claramente que alguna cosa tiene que ver, tiene que haber. Cuando uno lee La conquista espiritual de Fray Ruiz de Montoya, se encuentra con que, breve, ¿no? Cuando llega, los indios lo reciben, los guaraníes, aquí en el Paraguay, lo reciben con los niños en brazos y las mujeres quieren que les bendiga, que les haga el signo de la cruz. Y ¿ustedes dónde aprendieron esto? ¿No? Esto está en la conquista espiritual, que es del siglo XVII, 1600. Y le dicen a Fray Ruiz de Montoya que tiene una tradición muy antigua que viene de generación en generación. Los indios no tenían escritura, era por tradición oral, que ellos recordaban que sus padres le venían diciendo que algún día iban a venir hombres barbados, con barba, ¿no? Que iban a explicar algo que otro hombre barbado había explicado hace muchos, muchos siglos, ¿m? Y que había tenido una cruz, ¿no? Y que entonces, de ese modo, por ese signo de la cruz, ellos identificaban que habría estado en algún momento un apóstol que, según narran, habría sido el apóstol
Santo Tomás, ¿no? Por eso es que, de hecho, Tarrés de Montoya dice, hablaban de un tal Tomé, Pai Tomé, Padre Tomás o algo así. Y es por eso que conocemos que algunas localidades de Paraguay o de Argentina se llaman así, Santo Tomé y no Santo Tomás. Por aquella tradición antiquísima, bien, y así uno puede encontrar en otros lugares, pero hay algunos autores que, repito y termino, que creen ver en cualquier cosa cualquier semilla del verbo, ¿no? Entonces tratan a veces de forzar demasiado la cosa. A los que siempre la iglesia les ha llamado, con los padres de la iglesia, puntualmente con San Justino, el que acuña el término, es justamente aquella tradición greco-latina porque es más claro, mucho más claro ver digamos, la base sobre la cual a su vez después se apoyan algunos apóstoles al predicar, por ejemplo, San Pablo en el Areópago. Pero hay mucho después personaje que, ahora estoy intentando buscar el nombre, pero se me acaba de ir a la cabeza, que buscan tradiciones primordiales o tradiciones primitivas y que después, este es el peligro, que terminan haciendo de la religión católica una especie de resultante de las religiones grecolatinas. ¿Me explico? Es decir, bueno, Sí, ¿qué sería el catolicismo? ¿Qué sería el cristianismo al final de cuentas? Y sería una especie de síntesis, si queremos hablar en términos hegelianos, de las religiones primitivas, de las religiones grecolatinas, sumerias, indias, etc. Entonces, digo, siempre hay que ser cuidadoso y por más valioso que sean esos textos, ser bien cuidadoso al momento de leer estos autores, ¿no? bien, muchas gracias. Por favor, faltaba más. Bueno, ahora sí, yo estoy medio cercano a... Padre,